Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Conversando entre Ingenieras. Hoy nos acompaña una mujer cuya trayectoria combina la ingeniería, la investigación, la docencia y un fuerte compromiso con la transformación social. Es la ingeniera Nidia Cruz Zúñiga, profesora catedrática de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con más de 20 años de experiencia como docente, investigadora, consultora ambiental, etc. Su trabajo ha abarcado temas como sostenibilidad, gestión ambiental, economía circular, planificación territorial y evaluación de proyectos. Además, en los últimos años ha liderado una investigación sobre la evolución del rol profesional de las personas graduadas en ingeniería de la UCR, poniendo especial atención en las brechas de género que aún enfrentamos las mujeres en nuestra profesión. Así que hoy queremos conversar con ella sobre su historia, los aprendizajes de su carrera y lo que nos dicen pues los datos acerca del presente y futuro para las mujeres en la ingeniería. Así que Nidia, muchas gracias por aceptar esta invitación y darnos un ratito para conversar con vos. De verdad que es un placer para nosotras tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad. La verdad que sí, te agradecemos muchísimo, muchísimo, y quisiéramos iniciar con una pregunta y es, ¿qué te llevó a tomar la decisión de estudiar una carrera en ingeniería, verdad? Y una carrera como ingeniería civil, tal vez de pronto hubo algún ejemplo, algún modelo, alguna persona referente, pero lo que quisiéramos preguntarte es, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Sí, bueno, precisamente, realmente desde que estaba en el colegio tenía mucha facilidad para las matemáticas y también toda la vida me gustó mucho el dibujo, me apasionó mucho por el dibujo. Y tenía pues un solo tío, un tío político que era el único que en mi familia era profesional, ¿verdad? Y él me dijo que por qué no estudiaba alguna ingeniería o si por qué no estudiaba arquitectura. Y en las ferias vocacionales y en el colegio comencé un poco a preguntar, ¿verdad? Y primeramente me llamaba la atención como ingeniería química, que era lo que había estudiado este tío, ¿verdad? Pero tenía muy mala profesora de química en el colegio, entonces no pude tener una buena base. Y fui averiguando, no me gustaba tanto el tema de la forma en cómo se abordaba la arquitectura y al final pues me decanté por ingeniería civil. Sí, eso fue como al puro final porque presenté igual admisión para el tecnológico, allá entré a computación e informática, ¿verdad? Pero al final pues me gustaba más el tema del trabajo de campo y de construir. Quería construir puentes, cosa que nunca hice, ¿verdad? Pero eso era como lo que me apasionaba en su momento cuando quise estudiar la carrera. ¿Y cómo recordás ese paso por la Universidad de Costa Rica? ¿Hubo algún reto o aprendizaje como que todavía sientas que te acompaña ahí vivida en la Facultad de Ingeniería? Sí, pues era una vida complicada. Yo realmente venía de un colegio de mujeres, ¿verdad? Y entrar a la Facultad de Ingeniería, donde casi no había mujeres, era una cosa compleja. Tuve varias compañeras que me dijeron, claro, es que usted lo que quiere es estar rodeada de hombres, que por eso que había estudiado, que había escogido esa carrera, cosa que no era ni para nada, ni es más, nunca tuve novio ingeniero ni nada ahí en la facultad, ¿verdad? Pero sí, digamos, en mi familia nunca me dijeron que las mujeres no éramos para la ciencia o no éramos para la ingeniería y siempre ni me decían que sí ni que no, simplemente apoyaban lo que quisiera estudiar y pues entré. Y cuando ingresé a la carrera, nomás en el curso de Introducción a la Ingeniería, que es el primer curso que lleva uno generales a las 7 de la mañana y después pasaba a ese, ¿verdad? Y me tocó el profesor don Rosendo Pujol, ¿verdad? Que fue, digamos, como un gran mentor para mí. Desde que entré a la carrera me dijo, mira, ¿por qué no se va conmigo de asistente al programa de investigación? Y a mí me asustó, porque mi tía me decía que la universidad era muy difícil, ¿verdad? Y que entonces que la llevara suave y de hecho no me dejó llevar el bloque completo al inicio, ¿verdad? Y yo en su momento le dije a don Rosendo, muchas gracias, pero no, estoy apenas entrando y quiero como ver cómo me acomodo y yo no quiero trabajar todavía. Después me lo volví a topar como 3 semestres después y me volvió a decir, y yo en ese momento dije que sí. Y pues mi vida en la universidad fue ampliamente marcada por PRODUS, que es el programa de investigación en desarrollo urbano sostenible, ¿verdad? Porque me dio un abordaje muy diferente de lo que era la ingeniería civil tradicional, ¿verdad? Y eso fue lo que me acercó mucho a los proyectos más de índole de planificación, más con un sentido social, más
de desarrollar ingeniería para las personas, ¿verdad? Y me enseñó a trabajar. Con Don Rosendo hacíamos proyectos de investigación súper interesantes, pero a veces también me tocaba barrer la oficina, ¿verdad? Porque éramos pocos, ¿verdad? Y todos entrábamos a todo. Y aprendí mucho a hacer trabajo de campo y eso, digamos que me diferenciaba mucho de las demás compañeros que no estábamos. En ese entonces, Product marcaba un nicho muy diferente de los producianos, como nos decían, y los que no estaban ahí estudiando la carrera, ¿verdad? Y trabajé ahí muchos años y después fue el primer trabajo que tuve, digamos, cuando me gradué me dejaron ahí como profesional un tiempo y conocí a muchas de las personas con las que ahora hago investigación, ¿verdad? Y con las que me relaciono. Y ahí conocí hasta a mi esposo, entonces realmente sí fue un nicho importante para mí. Yo siempre dije que en la en el colegio en general era como la nerd, ¿verdad? El bichillo raro ese que no encajaba como mucho en muchas cosas, pero cuando yo llegué a la universidad, yo dije, toda la vida esperé llegar aquí y me gustó mucho y de la UCR nunca me quise ir y véame, ahí estoy todavía. Ay, qué Qué- bueno. Sí, definitivamente, qué bueno, Nidia. Y bueno, viendo tu trayectoria, podemos ver que has desarrollado una carrera muy diversa, o sea, en investigación, consultoría, docencia, gestión ambiental, un montón de cosas, ¿verdad? Súper interesantes. Pero la pregunta es, si tuvieras que escoger un momento que marcó antes y un después en tu vida profesional, ¿cuál dirías que sería ese momento? Sí, la vez pasada que estuvimos hablando, yo me quedé pensando en esa pregunta, ¿verdad? Porque hay varios hitos importantes, no solo uno, ¿verdad? Y tal vez como en orden, bueno, obviamente ya les hablé del tema de Produce y de la posibilidad de trabajar en la Ujú, investigación desde que estaba estudiando, ¿verdad? Eso le abre a uno los ojos fuertemente, a pesar de que ahí tal vez un poco inconsciente o no, ¿verdad? No me dieron nunca la posibilidad, como si se la daban a otros compañeros, ¿verdad? De decirme, bueno, vaya y estudie fuera. Ahí no me dijeron, ¿verdad? Pero bueno, ese fue uno de los hitos. Tal vez el otro hito importante realmente en orden fue cuando otro par de profesores de la universidad, yo siempre estaba interina, cuarto de tiempo y trabajaba como consultora afuera, ¿verdad? Y una tanto me dijeron, es que usted debería volver a la U, pero debería venir de tiempo completo, venga y le damos la posibilidad de que le demos una beca y que se vaya afuera, ¿verdad? Y en ese momento también fue una situación complicada para mí, ya estaba un poco más vieja, digamos, no estaba recién graduada como normalmente se lo ofrecen a uno, sino que ya tenía varios años de estar trabajando fuera y ya más bien yo decía, puña, a estas alturas de la vida irme, ¿verdad? Fuera a estudiar. Pero eso marcó un antes y un después y yo se lo agradezco mucho a quienes me dieron la posibilidad porque eso me dio la posibilidad de volver a tiempo completo a la universidad. Y además ir a estudiar fuera, que es algo que tal vez las muchachas cuando estén estudiando deberían de darse la oportunidad, no es solo por el título que van a sacar, o sea, el título ujú. últimamente lo pueden sacar aquí o lo pueden sacar en línea, ¿verdad? Y los conocimientos están, pero la experiencia de irse a vivir y a trabajar y estudiar un posgrado a otro país que no es el tuyo y absolutamente solo, es algo que marca un antes y un después. Yo, gracias a Dios, ya tenía como años de venir haciendo consultoría internacional, ¿verdad? Entonces no fue tanto el shock, ¿verdad? Pero también, por otro lado, ya tenía años de venir ganando como profesional y de repente otra vez tuve sueldo de estudiante, ¿verdad? Entonces era así como complicado, pero yo fui a estudiar a Chile y Chile marcó Qué definitivamente bonito. un antes y un después en mi vida, ¿verdad? El otro hito importante que marcó un antes y un después en mi vida profesional fue cuando decidí ser mamá, que fue lo que les estaba contando la vez pasada, ¿verdad? Eh, que si no me hubiera ido a Chile eso no pasa, ¿verdad? Porque tenía que irme a Chile para que las cosas se cuajaran y regresar y sí, ya quisiera tener una familia y demás. Pero cuando fui mamá, la vida profesional le cambia a uno muchísimo, las prioridades cambian, ¿verdad? El tiempo disponible cambia, la forma en que uno tiene que planificar las cosas cambia y tiene que estar claro de que los imprevistos salen en todo momento y en cualquier momento, ¿verdad? Mucho más que cuando uno está pues, soltero o solamente es profesional, digamos, aunque esté casada, pero que no tiene a nadie que dependa absolutamente de uno, ¿verdad? Entonces, eso también marcó mucho el cambio. Yo siempre había querido tener una hija, al menos, ¿verdad? Tengo dos, gracias a Dios, ¿verdad? Qué Pero bonito. siempre había querido tener,
pero cuando trabajaba como consultora internacional tenía un rol de trabajo que no me lo hubiera permitido y que yo veía que a mis otras compañeras les pasaba la factura, ¿verdad? Donde los hijos les reclamaban, ¿verdad? Porque había que estar por lo menos una semana completa al mes fuera del país, ¿verdad? Y eso era algo que no se podía. Y gracias a Dios la Universidad de Costa Rica como patrono sí tiene pues mayores posibilidades de que uno se siga desarrollando profesionalmente y paralelamente al desarrollar una familia y al ser mamá, ¿verdad? Entonces eso también cambió un poco mi hito, ¿verdad? Y otra cosa que cambió en mi vida profesional, que es tal vez chivisquitilla para muchos, pero que a mí me sirvió fuertemente, fue publicar, y que no sé si ustedes lo han escuchado. Yo Sí. participé en la primera convocatoria a publicar y no sé, a muchas veces a nosotras, sobre todo las ingenieras, que creemos que todo tiene que ser como muy exacto, muy en números, muy demás, nos cuesta creer que nosotros vamos a producir investigación de calidad para publicar. ¿Verdad? Y publicar me enseñó a publicar. Yo publicaba, tenía sus poquitas publicaciones, pero muy chiquitas y tal vez no con tanto impacto. Y me gané publicar con horas asistente, porque yo sí dije, ¿verdad? Mi jefa en ese momento era una ingeniera que estaba a cargo de directora de la escuela. Y dije, mentira, o sea, a mí me dan un descargo en cuarto tiempo y no me va a descargar, me va a poner a hacer otras cosas, me va a descargar el curso, pero me pone otras cosas. Entonces dije, no voy a pedir eso, voy a pedir los asistentes. Y me dieron los asistentes y fue como un respiro, como un abrir, una posibilidad, además de que Tatiana, que la que da el curso, es increíble, ¿verdad? Que aprendí a publicar de tal forma que ascendí en régimen rapidísimo, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad? Porque me faltaban puntos y eran solo por publicaciones. Yo tenía bueno, tenía el título que traía de Chile, tenía un título que había sacado aquí, ¿verdad? Tenía los idiomas, pero no tenía las publicaciones. Y en publicar en cuestión de tal vez un año de producción, después de haber llevado a publicar, logré ser catedrática, ¿verdad? Y eso fue también un hito importante para mi desarrollo profesional. Ay, qué carga. Sí, el tema de publicar, yo me sentí súper identificada porque es algo que yo siempre le he tenido miedo. En realidad ha sido una de las cosas como esos Vea, pendientes que tengo yo. inténtelo. Y esta última convocatoria incluso la extendían y la extendían porque no había suficientes candidatas. Y vea, yo me decidí a entregar esa propuesta para publicar. Cerraba un viernes a medianoche y yo el viernes a las 10 de la noche estaba sentándome a escribir lo que iba a mandar. Y dije, vea, a la mano de Dios, yo voy a escribir esto tal cual, como es mi realidad. Y lo mandé, o sea, no duré ni 20 minutos en escribirlo y mandarlo. Y me lo gané. ¿Verdad? Y entonces a veces es porque uno mismo se pone el techo, se pone ¿verdad? El techo Sí, en sí, cristal, sí, ahora piensa que que no, estudio ajá. cosas de género, ¿verdad? Que yo nunca había entendido esas cosas, uno mismo se pone el tope y le dice, no, es que usted no va a poder, y no, sí puede, ¿verdad? Es cuestión de entender que hay otro montón de personas, hombres y mujeres, pero pues sobre Ujú. todo le sirve nomás escucharlo de otras mujeres que pasan por lo mismo, que tienen los mismos miedos, que tienen las mismas barreras, y entre todas ayudarnos y salir adelante, ¿verdad? Sí, 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 Ujú. sí, 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 sí. Sí, bueno, ese tip está buenísimo, me lo llevo yo también de tarea, inclusive. Nidia, y digamos, porque la ingeniería normalmente ha sido pues, un campo mayoritariamente masculino, ¿verdad? Y se reconoce así. Y dentro de la ingeniería, tras de todo, la ingeniería civil es una de las carreras donde está esa percepción aún como con más fuerza, ¿verdad? Y vos te has desarrollado profesionalmente en este campo y has encontrado como retos Sí, ya en este desarrollo profesional como tal, tanto dentro de la academia como fuera, porque tampoco en la academia está exento, ¿verdad? sí, en la academia mucho menos, créame que sí es, pero sí se Ujú, da, ¿verdad? Pero sí, yo cuando estudié la carrera no tenía idea de eso, o sea, a mí nunca me pasó por la mente que en las construcciones no había mujeres, o sea, no, también era todo como igual, ¿verdad? Comencé a ver un poco el tema en la misma facultad, porque de repente había un solo baño para mujeres en toda la facultad, ¿verdad? Y yo decía que bueno, pero nada, tranquila, seguí adelante. Sí sentí en su momento que tenía que sobresalir, o sea, que ser muy buena, porque yo siempre he sido muy buena, gracias a Dios siempre tuve mucha facilidad para el estudio. Entonces, tenía que demostrar que era mucho más buena que mis compañeros hombres, pero habíamos un grupo de mujeres que nos apadrinábamos un poco y trabajábamos juntas
y tratábamos de hacer eso. Cuando ya salí al mercado laboral, como me quedé en Produce, la cosa era como más alivianada, ¿verdad? Yo sí vi que, digamos, dedicarme a la construcción y a la construcción pesada no era algo que me llamara tanto la atención, ¿verdad? Porque sí había construido o comencé a construir cosas pequeñitas para mi familia y demás, y eso está lidiando con los maestros de obra y está lidiando con los peones y que no le hacen caso a uno. Y me topé el día que una vez, o sea, yo era la que estaba a cargo del proyecto, yo era la que le pagaba la cuadrilla al maestro de obras y el mae no me hacía caso, tuvo que ir mi novio a pegarle 4 gritos para que me hiciera caso. Me dice, pues mae, usted es tonto, ella es la que paga y usted se viene a pelear con ella, ¿verdad? Y solo así me hizo caso. Entonces dije, esa de la construcción, no. Después trabajé en Recope, ¿verdad? Que también eran muchos hombres, pero era inspectora de obra, inspectora ambiental, ¿verdad? Y como uno como inspector tiene como más fuerza, ¿verdad? Para que le hagan caso, porque si no le sanciono el proyecto y no lo dejo continuar, ¿verdad? Y comencé a desarrollar sin darme cuenta como una bravura, ¿verdad? Como para que me hicieran caso, como una forma de ser más brusca, más, ¿verdad? No, no esa forma gentil de por favor, mire, es que esto se hace así, porque no me hacían caso, sino casi como gritando. Y entonces de repente no me gustaba mucho. Me salió la Mm. oportunidad de trabajar para Naciones Unidas y me pasé a trabajar en un proyecto en una ONG, ¿verdad? Que se llama CEGESTI, que trabajaba con Naciones Unidas y de repente eran puras mujeres, casi, bueno, habían unos cuantos hombres, pero eran prioritariamente mujeres y se hacían proyectos de desarrollo, pero no era tanto civil. Y yo llegué a pensar que, puña, ¿para qué estudié tantos años civil si no estoy ejerciendo la ingeniería civil? Años después me di cuenta que es que realmente la universidad a usted le da herramientas para que ejecute proyectos, sean de obra o no, o sean de otra cosa. Yo trabajaba más como en proyectos productivos de la industria y en ingeniería industrial pues son mucho más mujeres, entonces era como más sencillo, pero siempre estaba con la espinita ahí, ¿verdad? Y nunca me alejé de dar clases. Yo daba clases desde que me gradué ahí en la escuela de interina. Después estudié una maestría de evaluación de proyectos que era de ciencias sociales. Entonces todavía más complicado, ¿verdad? O sea, más alejado de la ingeniería, pero terminaba siempre como amalgamando todo hacia la ejecución de proyectos. Y cuando ya me vine de vuelta para la universidad, me vine para el Centro de Evaluación Académica a hacer evaluación académica y yo no era de educación, pero la que era la directora del CEA en ese momento fue mi directora de tesis en esa maestría que yo estudié de evaluación de proyectos y me dijo, es que yo necesito a alguien que se entienda de evaluación de proyectos, pero que sea ingeniera, porque llevo mandando un montón de educadores a la facultad y a nadie le hacen caso, porque como no es ingeniera no le hacen caso. Y ahí me devolví a la universidad. Yo me devolví porque era la posibilidad de devolverme tiempo completo y dejé el trabajo internacional, ¿verdad? Principalmente pensando en el tema de que yo quería en algún momento ser mamá, ¿verdad? Y me vine como por la mitad del sueldo, pero me vine, ¿verdad? Y Ujú. estando en el SEA, trabajé 2 años en el SEA, comencé a asesorar acá curricularmente, cosa que en la vida nunca, o sea, yo no tenía cero formación en educación, ¿verdad? Lo que sabía era evaluar proyectos y evaluar programas, y al final esto es un programa educativo, ¿verdad? Y los profesores de mi escuela me comenzaron a decir, ¿y por qué usted no se viene más tiempo completo a la escuela? ¿Por qué no se viene más y se encarga de las partes de acreditación? ¿Verdad? Y ese tipo de cosas. Y entonces al final me dieron la posibilidad de darme una plaza, una reserva de plaza para ir a estudiar fuera y fue cuando fui a Chile. Y ya pues volví y ejercí un poco más la docencia, ¿verdad? Y cuando Ujú. comencé a ejercer más la docencia me di cuenta que es que yo siempre había tenido esa espinita de la docencia porque yo en el colegio, como era buena en mate y buena en física y las profesoras de mate y física eran malísimas, a mí me ponían a darle las clases a mis compañeras. ¿Verdad? Y yo tenía facilidad para dar clases, pero yo no quería dar clases en escuela, o sea, yo no era para que estudiara Mm. educación, ¿verdad? Al final lo que tenía era la espinita de ser educadora, pero de temas muy específicos ya a nivel, digamos, de la universidad, ¿verdad? Pero siempre ahí de la mano del civil, ¿verdad? Pero al final no he ejercido tanto como una ingeniería civil pura, por decirlo así, Claro. ¿verdad? Y me he logrado mover en nichos laborales que no tienen tanta discriminación o tanta masculinización, ¿verdad? Tanta, no es que no tenga, ¿verdad? Pero que se tienen más políticas que lo respaldan a uno y que le dan mayores posibilidades, digamos, de tener una igualdad salarial y de oportunidades de trabajo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la universidad es el mejor patrono del mundo,
¿verdad? Pero no molesta, pero ahí lo deja a uno desarrollar lo que uno quiere, es una cosa bella, hermosa. Ojalá todo el mundo pudiera, pero bueno, y no hay campo para tanta gente, ¿verdad? Pero es que es ideal porque le asignan a uno unas cuantas cosas así, si a usted le toca hacer eso, ¿verdad? Como a todos, pero también te da mucha posibilidad de explorar lo que su Sí. conocimiento quiere indagar, de generar conocimiento, ¿verdad? Mi esposo es consultor, ¿verdad? Y tiene una empresa de consultoría y me dice, es que, qué dichosa, porque es que yo tengo que hacer lo que el cliente me dice, usted hace lo que se le ocurre hacer, investiga lo que se Sí. le ocurre investigar y lo que quiere investigar, ¿verdad? Y esa parte es importante. Al principio no investigaba tanto, a pesar de que en Produce investigábamos, pero era lo que Don Rosendo quería que investigáramos. Me costó mucho comenzar a investigar mis propios intereses. Eso requirió mucho tiempo de ir madurando como docente, ¿verdad? Y de ir madurando también como académica, ¿verdad? No es tan Sí. fácil, ¿verdad? Y ahora por eso hacemos mentorías. Ahora tenemos un proyecto que acabamos de inscribir para un fondo de CIRRED, donde vamos a hacer mentoría con una chiquilla que acaba de graduarse y la contrataron en la escuela de topografía, ¿verdad? Pero sí, ahora queremos nosotros enseñarle lo que nadie nos enseñó a nosotras, ¿verdad? Lo que nos Claro, tomó años aprender, lo que ya se lo sepa ya en cuestión de 2, 3 años, ya sepa todas esas cosas, ¿verdad? Y acelerarle el proceso. Y eso es parte de lo que creo que hay que hacer más, ¿verdad? Para que hayan más mujeres en STEAM y más mujeres en la academia. Claro, claro, es súper importante. Nidia, y bueno, nosotros sabemos que usted ha liderado un proyecto muy interesante sobre la evolución del rol profesional de las personas graduadas de la universidad, ¿verdad? La UCR. ¿Qué la motivó eh, a usted como a tomar esta iniciativa en esta investigación, ¿verdad? ¿Y qué preguntas tal vez usted quería responder o buscaba responder, ¿verdad? Con esta iniciativa. Sí, exacto. Primero, tal vez ponerlo un poco en contexto. Yo nunca creí terminar en una investigación así, porque no creía en las brechas de género, no creía en esos comités de igualdad y género, ¿verdad? Me mandaron de representante del Colegio de Civiles a la Comisión Paritaria de Género del Federado. Yo decía, es que este montón, ¿verdad? De feministas, que, ¿verdad? No entendía el proceso, porque como lo vive lo termina dando como por sentado, como haciendo como que es lo normal, ¿verdad? Pero bueno, después de ya estar en algunos comités y demás y sensibilizarse un poco de las cosas que le pasaban a uno, que en verdad no estaban bien, Ujú. comencé a ser parte de esos procesos, comencé a ser parte de la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de la Facultad de Ingeniería. Y ahí, escuchando a otras compañeras, yo decía, sí, qué interesante, ¿verdad? Pero lo que realmente detonó fueron dos cosas. Primero, mi hija me dijo que quería ser ingeniera mecánica. Y yo dije, o sea, en este país no, ¿verdad? ¿Qué hago para que no le pase todo lo que me contaban las compañeras de mecánica que le pasaban, ¿verdad? Y aquí hay que hacer algo. Y hacer algo es ponerse a trabajar en el tema. Y lo otro que me pasó es que tuve una chica que yo le dirigí la tesis y mentora durante muchos años. Comienza, se gradúa, ¿verdad? Una muchacha que le costó, que venía con beca 5, ¿verdad? Y todo el asunto. Se gradúa y pues muy bien, no con honores, pero con un buen promedio y con una tesis muy buena que publicamos y demás, agarra su primer trabajo en construcción y le pasan 3, 4 cosas horribles que deja tirada la carrera. Dice, no, se pasó a industrial y en la latina, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, pero digamos, después de haber estudiado tantos años en OCR, ¿verdad? Y un cambio tan drástico, yo dije, aquí hay que estudiar qué es lo que les pasa a las muchachas cuando salen de aquí, porque aquí en general en la universidad tenemos políticas y tenemos mecanismos para que denuncien, ¿verdad? Y ya los profesores no hacen las cosas que nos hacían a nosotros en la facultad, o ya no tanto, ¿verdad? Porque nosotros sí vivimos cosas feas, o sea, yo sí a mí nunca me pasó porque salía muy bien en los exámenes, entonces no tenía cómo me regañaran, pero compañeras que salían mal en un examen y profesores que les decían, ustedes que debería estar limpiando pisos, ¿verdad? No debería estar estudiando aquí en la facultad, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, es que a mí me parece que hay que ver porque había muchas investigaciones de qué pasaba aquí con las estudiantes y cómo las insertaban en la facultad, ¿verdad? Pero nadie estudiaba qué les pasaba cuando se iban, ¿verdad? Y entonces comenzamos a plantearlo desde la CIGEFI, que necesitábamos estudiar eso, ¿verdad? Y nadie se quería comer el chicharrón, como dicen, de coordinar el proyecto. Y dije, bueno, y yo lo coordino, porque yo no quiero que a mi hija le pasen esas cosas, yo lo coordino.
¿verdad? Y después dijimos, ¿y dónde lo inscribimos? Porque éramos de todas las escuelas, ¿verdad? Y Ujú. entonces alguna dijo, "Di, es que debería ser en el Instituto de Investigación de Ingeniería", y nos costó, ¿verdad? No, casi no más, que le dijeron, ay, sí, venga, ¿verdad? Nos costó un poquillo el proceso de convencerlo de que esto era una línea de investigación importante para ingeniería. En algún momento alguien por ahí nos dijo, ¿por qué no lo mandan a INIE? Pero las compañeras se enojaron mucho, yo casi lo mando a INIE, ¿verdad? Porque la directora de INIE, pues sí es la que estaba antes y la que está ahora, siempre ha sido muy abierta a ese tipo de información. Y pues bueno, así terminamos investigando el tema, ¿verdad? Tratando de ver qué les pasaba, cómo era ese proceso de inserción laboral, ¿verdad? Y cuáles eran los nichos que se les abrían o se les cerraban a las chicas cuando estudiaban en la carrera. Nos hicieron hacerlo un asunto primero amplio, que les preguntáramos también a hombres y mujeres, o sea, a todas las poblaciones, y que después nos dedicáramos a centrarlo hacia las mujeres, ¿verdad? Y en su momento también nos dijeron, ¿verdad? Es que ustedes no tienen conocimiento en género, ustedes son puras ingenieras, ¿verdad? Ustedes no pueden llevar la investigación solas, entonces nos obligaron a, pues gracias a Dios encontramos una compañera súper apuntada, pero nos obligaron a tener una socióloga especialista en género en el proyecto, ¿verdad? Porque si no, no nos lo aprobaban, ¿verdad? Y eso son cosas que a veces uno dice, Dios, ¿en verdad esto está pasando en la universidad? ¿Verdad? Pero nada, ahora les encanta el proyecto y les gustan mucho los resultados que hemos ido teniendo, ¿verdad? Tuvimos un éxito abrumador, o sea, yo creo que la gente estaba deseando que alguien le preguntara cosas, ¿verdad? Nosotros en su momento dijimos, ¿y si no lo logramos? Y dijimos, bueno, 50 encuestas fue la meta que nos pusimos y unas Ujú. 5 entrevistas, ¿verdad? Logramos 1.670 y pico de respuestas, ¿verdad? De la población graduada que estábamos los últimos, en los 10 años que teníamos de base. Y tuvimos 45 entrevistas a profundidad con ingenieras graduadas nuestras que querían contar su historia de qué les había pasado. Entonces fue así como abrumador, al punto tal de que el proyecto era para 2 años, teníamos presupuesto para 2 años, y al final pedimos una extensión sin presupuesto para un año adicional para poder masticar y digerir todo ese montón de datos, Claro. que es una gran cantidad de información, ¿verdad? De esos casi 1.700, bueno, resultados o respuestas que ustedes obtuvieron, ¿cuál resultado fue el que más las sorprendió, digamos, el que sienten este es un resultado que todos en Costa Rica deberían conocer? Usted me la pone muy difícil, ¿verdad? No sabría decirle uno en particular, pero creo que parte de lo que es importante, positivo, es que logramos demostrar de que necesitamos más graduados en STEAM. Sí, o sea, lo que dicen las políticas y lo que el gobierno quiere promocionar, o sea, sí, sí tenemos empleo pleno, sí tenemos una demanda altísima, ¿verdad? De profesionales en STEAM, ¿verdad? Hombres y mujeres, pero les cuesta mucho más el proceso de inserción laboral, las mujeres en particular en algunos nichos laborales, ¿verdad? Cuando tiene que ver con trabajo de campo, cuando tiene que ver con trabajo de maquinaria pesada, pero no es algo que nos sorprendiera, es que ya lo sabíamos, lo que pasa es que ahora tenemos números para poderlo decir, ¿verdad? O sea, que hay mayores brechas, ¿verdad? En ese sentido, hay mayor brecha salarial, no ganan lo mismo, ni cuando inician, aunque la brecha ahí es un poco menor, pero conforme van avanzando, conste que nosotros estudiamos solo 10 años, ¿verdad? Por un asunto de que creíamos que era difícil ampliar una población demasiado amplia y en 10 años lograr tener una gerencia es muy difícil, ¿verdad? Pero crecen más rápido los hombres que las mujeres en cuanto a las oportunidades. Las mujeres se suelen quedar más en los bandos medios, ¿verdad? Y no accesan tan fácilmente a las gerencias. Y eso es triste, ¿verdad? Porque podríamos aportar mucho en ese ámbito, pero a veces en igualdad de condiciones. En las entrevistas nos lo decían, y no pasa solo en Costa Rica, ¿verdad? Porque muchas de las que entrevistamos se fueron fuera, ¿verdad? Y esa es otra realidad que golpea. O sea, muchas veces nuestro talento humano femenino que estamos formando en STEAM y en ingeniería en la facultad decide irse a trabajar a transnacionales o decide irse a trabajar a otros países simplemente porque creen que hay mayor posibilidad de surgir en el mercado. Ahora hay comentarios tan duros como decir que les recomiendan a la verdad no quedarse en el mercado nacional y mucho menos en una pyme porque van a pasar situaciones de género complejas, ¿verdad? De acoso incluso.
y esas cosas reflejan que necesitamos fortalecer políticas nacionales que vayan hacia la empresa, ¿verdad? Porque muchas de las entrevistadas en verdad decían que no, que en la universidad la habían pasado bien y que no habían sentido tal vez esa brecha tan grande o no les había pasado ninguna situación como grave, no todas, pero digamos que era muchísimo menos, pero que cuando se meten en el mercado laboral, sobre todo en puestos junior y en empresas nacionales, les pasaban cosas muy feas, ¿verdad? Para no poner así como en detalle específico de las cosas que fueron comentando, porque tampoco me acuerdo las palabras específicas, pero sí situaciones graves, ¿verdad? De clientes que le decían, no, a mí mándeme un hombre que sepa explicarme lo que me tiene que explicar, porque esta chiquita no va a saber nada, ¿verdad? Y entonces se ve cómo se suma no solo le cobran el ser joven y le cobran el que es ser joven y ser mujer, aunque hayas tenido un título sobresaliente, ¿verdad? Entonces, eso específicamente pasaba mucho con puestos de campo, ¿verdad? Con técnicos de riego, ¿verdad? Con puestos agrícolas, en ingeniería agrícola y de sistemas se reportaba muchas veces, ¿verdad? En construcción, en empresas de construcción pesada, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? Ujú. Triste, triste. Nidia, y ahora, bueno, saliéndonos un poquito como toda esta parte académica, profesional, técnica, también quisiéramos como conocer un poquito más a Nidia, ¿verdad? Como mujer. Entonces queríamos preguntarle qué la apasiona, digamos, qué hobbies tiene, qué pasatiempos tiene, qué, ¿verdad? Aparte del trabajo, ¿qué Vean, más desde hace hace Nidia? 9 años, mi hobby es ser mamá, porque me consume absolutamente todo el tiempo libre que me queda, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo libre que me queda, y a veces el no libre también, lo consumen mis hijos, ¿verdad? Mi mayor pasión son ellos, son mi motor de todos los días, ¿verdad? Es el tema que me hace despertarme todas las mañanas, aunque esté súper cansada de hacer meriendas, ¿verdad? Es lo que me hace a quedarme tarde realizando exámenes porque preferí en la tarde cuando ellos llegaron jugar un ratito con ellos o poderlos ir a recoger a la escuela y entonces me toca trasnochar porque hay que entregarlo de la universidad y como la universidad, gracias a Dios, no tiene ese horario tan estricto de que yo tengo que revisar el examen de 8 a 5, y pues me quedan anoche, cuando, ¿verdad? Y ese tipo de cosas y eso lo valoro un montón, ¿verdad? De ahí en fuera. Hobbies nunca he tenido como un hobby particular, ¿verdad? Nunca he sido mucho a hacer ejercicio, pero ya ahora la edad me lo cobra, entonces ahora hay que hacer el ejercicio, quiera o no quiera, ¿verdad? Y entonces me toca sacar un tiempo para mí, ¿verdad? Para poder estar en forma, para poder atender todo lo que demanda ser profesional de tiempo completo, ser académica y ser investigadora y tras de eso ser mamá y llevar una casa y una familia. Ujú. Gracias a Dios tengo un esposo súper comprometido, colaborador, ¿verdad? Aunque es empresario, ¿verdad? Tiene su propia empresa, entonces también es muy demandante, pero nos hemos logrado acomodar y, y pues tener el apoyo aquí en la casa de dos señoras que nos ayudan y nos meten en ojos siempre montones, ¿verdad? Entonces, hobby de tiempo libre, escasísimos. Antes era cuando no tenía hijos y me encantaba ir al cine, ¿verdad? Y me encantaba, había metido clases de baile y dance y toda la cosa pero ya ahora no sé, cero, cero. O sea, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al cine a ver una cosa que no fuera infantil, ¿verdad? Pero es una etapa, o sea, y eso va a pasar muy pronto y después no van a querer ir conmigo y entonces la verdad que mejor aprovecho ahora que si quieren. Claro. Ya mi hija cumplió 9 y ya comienza así como, "Uy, mami, ahora como ciertas cosas, y entonces pues, ahí me quedan pocos años para aprovecharla antes de que quiera ir al cine con sus amigas y no con su mamá. Sí, 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 entendible. Eh, Eso que mencionas es algo que nosotras siempre intentamos como traer en el podcast y es que efectivamente Anita y yo sentimos que dedicarnos a la ingeniería es complicado porque uno como que se deja de último. Entonces como que va la profesión primero y el trabajo y mis Sí, posgrados y seguir estudiando y uno queda pues de último, ¿verdad? Precisamente por no saber cómo balancear ese sentido de querer destacar y todo, ¿verdad? Y al mismo tiempo cuidarse a una misma. sí, Entonces es siempre les sumamente pedimos, sí, es terrible. Y les pedimos siempre a nuestras invitadas que nos den a nosotros dos y a las chicas, ¿verdad? Que también nos escuchan, porque a ellas también les es súper útil. 3 tips que vos pudieras dar como para balancear la vida profesional
y la vida personal. Sí, qué difícil, solo tres, pero bueno, creo que, digamos, si uno quiere balancear la vida profesional y personal, lo primero que tiene que tener claro es que si uno no está bien, si uno no está sano, todo lo demás no funciona, ni la personal ni la profesional. O sea, y realmente uno se deja muy de último, exactamente. Pero la salud es fundamental. O sea, que traten de que no les pase la factura, ¿verdad? Ya cuando es demasiado tarde o cuando ya le cuesta más. O sea, yo mucho tiempo, digamos, comía cualquier cosa y nada me pasaba, ni engordaba ni nada, y hacía muy poco ejercicio y nada me pasaba. Y creo que esa parte, si usted dice que debería de reajustar, eso podría haber necesitado darme cuenta antes, ¿verdad? Antes de que me comenzaran a salir los males, como dicen, que después de los 40, Ujú, sí, es que a mí no me daba y yo no tenía, ¿verdad? Y es parte de que tal vez uno no logró ese balance, digamos, que protegiera su salud personal y, digamos, salud física y emocional, ¿verdad? Que eso es ujú, importantísimo. A mí eso, digamos que lo aprendí un poco tarde, pero bueno, lo aprendí. Otro tip sumamente importante, sobre todo si quieren formar una familia y poder ser profesionales, escojan muy bien quién es su pareja. Escojan muy bien quién va a ser el esposo, ¿verdad? Porque es que no puede ser posible que uno sea profesional y mamá y ama de casa y todo le quede perfecto y el otro saben que no haga nada, ¿verdad? O sea, no, tiene que encontrar una yunta buena, una yunta que crea en uno. Yo siento que hay que me, si me oye, ¿verdad? Me va a decir, ay, qué bueno que me está reconociendo, ¿verdad? Pero yo siento que a mí muchas veces mi esposo cree más en mí que yo misma. ¿Verdad? Él me impulsa más a hacer cosas difíciles o a meterme en proyectos o en enredos personales o de la misma universidad, más de lo que yo me animo a hacer por mí misma, ¿verdad? Y entonces es que esa pareja tiene que ser el fan número uno que lo impulse a uno y no alguien que le sea un lastre que lo frene, porque si no, te frenaste peor, ¿verdad? Y tal vez creo que otro tip importante es que busquen redes de apoyo. Y en esas redes de ujú. apoyo a veces pueden ser incluso como estas comisiones de género que se hacen en la facultad o el grupo de mujeres en ingeniería, ¿verdad? Que sean otras mujeres que están viviendo como la misma profesión, ¿verdad? Y los mismos desafíos para que uno no se sienta solo, para que uno no sienta que es que esto solo me pasa a mí, sino que Ujú. vea que le ha pasado a otras personas y hasta le cuenten cómo ha avanzado esas otras personas. Y a mí eso me sirvió un montón incluso de publicar, porque aunque no eran otras ingenieras, eran otras docentes mujeres que tenían también El barreras y mismo que no reto. podían, no podían Ujú. surgir de la misma forma que sus colegas hombres. Pero y es que es entendible, o sea, hay algunas compañeras, lamentablemente muchas al final no logran tener hijos porque pospusieron tanto que al final no lo logren, pero se hacen cargo de sus papás o de otras personas. El cuidado está todavía muy mal distribuido la realidad latina, ¿verdad? Y entonces de ahí jamás van a poder subir en la misma nivel y en la misma velocidad que el compañero hombre que lo único que hace todo el día es investigar y escribir, ¿verdad? Entonces, creo que las redes de apoyo son sumamente importantes y esas están en las amigas que estudiaron con uno, en las colegas que trabajan con uno, ¿verdad? Y darse cuenta, que ese es el otro tip, ya me lo doy por cuarto gratis, dijo, que por ayudar a una compañera o a una chica, ¿verdad? Que está estudiando lo mismo de uno, por ayudarla y hacerle el camino más fácil a ella, eso no le merma nada a uno, porque yo lo tuve con una jefa que sí era un dolor, o sea, no quería que ninguna de nosotras surgiéramos, solo ella, ¿verdad? Figuraran, ¿verdad? Y entonces nos ponía traspiés, ¿verdad? Y eso los hombres no lo hacen tanto. Algunos lo hacen, pero lo hacen menos. En las mujeres no sé por qué es como más común, ¿verdad? Entonces, darse cuenta que ayudar a las demás lo hace crecer a uno y no le quita nada a uno, ¿verdad? Entonces, Ujú. esas mentorías, buscar esas mentorías sanas, ¿verdad? Aliarse con otras compañeras, con otras profesionales que tal vez están un poco más adelante en su carrera, ¿verdad? Y que le pueden enseñar tips de cómo ir avanzando, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad, Nidia, por esos consejos. Aquí vamos tomando nota. Y también teníamos otra pregunta. ¿Qué le diría usted a una chica que esté indecisa por estudiar una carrera de ingeniería
sea, como para motivarla, para impulsarla, para que tome la decisión. que está indecisa. Lo que le diría es que se anime, que crea en sí misma y que se anime, ¿verdad? Y que no va a ser fácil el camino, ¿verdad? Pero tampoco es imposible, que ya muchas lo hemos logrado, ¿verdad? Y estamos ahí para ayudarle. En la facultad estamos ahí para tratar de ayudarles y ahora que tenemos una red más fuerte les ayudamos más, ¿verdad? No va a ser fácil, no es que no le van a pasar cosas. Yo creo que no hay que ser ingenuo, a veces uno le oculta lo que podría pasar pues después como para que no se desanimen, pero es que no, hay que darle tal vez herramientas para que sepa enfrentar esas situaciones y que no se quede así paralizada como tal vez se quedó uno en ese momento, ¿verdad? Y que no se defendiera, ¿verdad? Es bien complejo, pero yo lo trato de hacer con mi hija todo el tiempo, ¿verdad? Está muy chiquita, ¿verdad? Pero ella dice que va a ser científica y que va a estudiar y que va a inventar artefactos y yo la trato de impulsar, ¿verdad? Y no frenarla y tiene la misma capacidad. Hay un estudio que había hecho una de las colegas de la facultad muy interesante que en el proyecto de Mujeres en Ingeniería, porque ellas trabajan con las adolescentes, ¿verdad? Y habían identificado que en verdad niños y niñas tienen la misma curiosidad por las matemáticas y la ingeniería cuando entran a la escuela, Ujú. ¿verdad? Y son tantos comentarios feos, ¿verdad? Que ellas escuchan durante su vida escolar que más o menos entre los 13 y los 15 quiebran totalmente y decae el porcentaje de mujeres que quieren seguir con una carrera en STEAM y eso no puede ser posible, ¿verdad? Yo a veces oigo comentarios de algunas mamás, compañeras del colegio de mis hijos, o comentarios de algunas maestras que yo tengo ganas como de agarrarles y decir, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Verdad? O sea, hay que impulsarlas, o sea, tienen la misma capacidad neuronal para poderle hacer Ujú. frente al reto de estudiar una carrera STEAM, chicas que chicos, ¿verdad? Pero hasta por las cosas con las que jueguen, es que no, que no juegue con carritos, ¿verdad? Que no juegue de armar de esas cosas, porque ¿para qué? Eso no es como de chiquitas, o sea, es como de matarlos. O sea, a mi hija no le gustan las muñecas, las odia las muñecas y prefiere jugar cosas que sean de inventar y hay que impulsarla, ¿verdad? Y no porque es niña hay que regalarle una muñeca y un coche y unos trastitos, porque es que esos son estereotipos que se le implantan a las niñas desde muy pequeñas que las va alejando, ¿verdad? Y es terrible decirles, oye, es que viene el examen de matemática, qué miedo, le va a ir malísimo, o sea, fatal. O Sí, sea, yo fatal. desde que mi hija empezó a hablar, lo que escuchó fue, ay, las matemáticas son lindísimas y facilísimas, ¿verdad? Y la fábula favorita era Number Blocks, ¿verdad? Y entonces, apoyarla que no le tenga miedo, ¿verdad? Y Ujú. entonces mi hija va al examen de matemática como si fuera el examen de arte, exactamente le da lo mismo, ¿verdad? Pero yo siento que eso es importante de decirle a las muchachas, o sea, no le tenga miedo, ¿verdad? No es fácil, bueno, y quizá no es fácil, pero todas las carreras tienen sus partes complicadas, ¿verdad? Y va a poder, ¿verdad? Seguir adelante. Las matemáticas, por ahí oí un día de estos, doña Sandra Kaufman dijo en la charla algo sumamente interesante, que por cierto llevé a mi hija las dos veces que he venido, ¿verdad? Pero dijo algo súper interesante. La matemática es una habilidad que se aprende. No es algo que nace con la persona, no es que esa habilidad se aprende, ¿verdad? Sí. Y se aprende practicando. Y a veces lo que pasa ahora es que las nuevas generaciones no tienen tanta tolerancia a la frustración y no les salió la primera y lo dejan botado. ¿Verdad? Y Ujú. no, no, hay que enseñarles que se vuelve a intentar y se vuelve a intentar, ¿verdad? Y vas aprendiendo hasta cierto punto, ¿verdad? No es que quiera que repita un cálculo 20 veces, ¿verdad? Como en algunos casos, pero si tiene las habilidades y le interesa, bueno, que siga Que practiquen. Ujú. exactamente, que siga ese impulso y no se frene simplemente porque cree que es para hombres el trabajo, ¿verdad? Genial. Pues pucha, sí, qué difícil, porque uno está bombardeado por mensajes así, siempre en la carrera, digamos, desde el paso de la U hasta con el mismo cálculo, ¿verdad? Uno decía, ay, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, y no, efectivamente si uno practica lo logra. Ujú. Este, Nidia, bueno, como reflexión final, eh, ¿qué soñás para las mujeres en la ingeniería dentro de los próximos 10, 20 años? Bueno, puña, qué difícil, pero yo creo que si la cosa es soñar, yo esperaría una proporción mucho mayor de mujeres en la facultad. No estoy diciendo que vayan a ser 50-50 como es la población, ¿verdad?
porque estamos muy lejos de eso, pero abrir las posibilidades para que ojalá más chicas realmente se atrevan y abrir también o generar las políticas para que no haya tanto abuso en la parte laboral, ¿verdad? Y que sea una igualdad por conocimiento y no por género, porque es que no es justo. Y eso que no estudiamos otros géneros, ¿verdad? Aunque lo preguntamos, pero muy pocos se atrevieron a decir, ¿verdad? Si tenían alguna otra orientación sexual, pero es que realmente si queremos que el país surja, si queremos que el país se desarrolle, necesitamos esa masa laboral, intelectual completa, no solo la mitad, ¿verdad? Y entonces eso es lo que creo que deberíamos de soñar para trabajar. Yo soñaría con que de aquí a que mi hija lo quiera realmente, si es que al final va a querer entrar a la facultad de ingeniería, yo ya no tenga el temor de que le va a pasar algo y la mande a estudiar fuera mejor, sino que ya ella pudiera entrar a la facultad, sea cual sea la carrera, con total tranquilidad de que no va a generar ningún abuso solo por el hecho o ninguna discriminación solo por el hecho de ser mujer. Ese sería como el sueño en el que estamos trabajando Ay, fuertemente. ojalá se nos haga realidad, sí. Ha mejorado muchísimo, créame, de las cosas que, ¿verdad? No solo en la facultad, porque yo particularmente tuve 2 o 3 episodios de profesores que querían generar algún cierto abuso y fue en el posgrado, ¿verdad? La escuela de administración pública y la otra era un pillillo de la UNED, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Me bajaban la nota adrede nada más para que yo fuera a hablar con ellos en privado, cosa que ¿sabe qué? Le regalo la nota mientras pase el curso, ¿verdad? Pero esas cosas, Entiendo. digamos, yo creo que ya no, creo yo, que ya no se dan, ¿verdad? Pero en su momento, yo las viví, no sabía qué hacer, no tenía ni idea de si eso se podía denunciar, simplemente me quedaba callada y lo aguantaba, ¿verdad? Y mientras pase el curso, ¿qué va a hacer? Con el promedio bueno de los otros cursos se promediaba y ya está, pero esas cosas daban mucha, mucha rabia, ¿verdad? Y a nivel de posgrado. Sí, qué horror. Ujú. Terrible, terrible, definitivamente. Nidia, y bueno, ya vamos, lastimosamente, el tiempo pasa muy rápido, vamos llegando ya al final de nuestro episodio, pero de verdad queremos agradecerte por todo lo que has compartido con nosotras, por todos esos consejos, por haber sacado el tiempo, y yo sé que esto es muy valioso para muchas chicas que igual que nos ven, que están ahí, y te agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo a todas las chicas que nos ven, que nos están escuchando y demás. Bueno, decirles que aprovechen todos estos consejos, que de verdad los valoren, que sigan ahí en las redes, que nos Yo tal sigan. vez ahí le diría a las chicas, si hay alguna chica que los escuche de la facultad o de la carrera en particular, que con mucho gusto me pueden buscar. Yo les trato de ayudar en lo que pueda ayudarles, ¿verdad? A mí me habían dado un pincillo por ahí de profe de confianza, ¿verdad? Que fue otro programa que tiene ahora la universidad que me parece muy valioso, ¿verdad? Y yo incluso también a las chicas de civil en particular les suelo dar tema de tesis, ya muy orgullosamente he graduado a 3 mamás, ¿verdad? Que les cuesta mucho que les den un tema de tesis que se acomode con su vida de bebé recién nacido y eso creo que me llena mucho, eso hasta que me da, ¿verdad? Como un escalofrío y una satisfacción porque yo siento que eso no tiene que dejar a la estudiante atrás, no tiene que marginarla, ¿verdad? Y hay que ayudarla porque es una etapa bien difícil, ¿verdad? Y tras de eso siendo estudiante, ¿verdad? Entonces, mi correo es muy fácil, es nidia.cruz@ocr, ¿verdad? Y entonces en lo que las que necesiten, ¿verdad? O quieran escribirme o contactarme con mucho gusto. No, de verdad, reiterar el agradecimiento y también la importancia, ¿verdad?, de estos espacios de sensibilización y donde podamos ir conectando y, ¿verdad?, y como lo decía Nidia hace eh, un ratito, crear esas redes. Entonces, ahí para que sigan apoyando el proyecto y poder construir más juntas y ir hacia esos sueños que nos planteamos, ¿verdad?, para todas nosotras como mujeres en la ingeniería. Ay, muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias, chica. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes.